Hay momentos en la vida en los que parece que Dios guarda silencio. Oramos, esperamos, observamos lo que ocurre a nuestro alrededor y sin embargo no vemos respuestas claras, no vemos intervenciones evidentes, no hay milagros visibles, no hay voces desde el cielo, no hay señales extraordinarias, solo circunstancias, decisiones humanas y acontecimientos que parecen desarrollarse de manera normal. En esos momentos, inevitablemente surge una pregunta profunda en el corazón. ¿Dónde está Dios? El libro de Esther precisamente responde a esa pregunta de una manera sorprendente. A diferencia de muchos otros libros de la Biblia, en esta historia el nombre de Dios no aparece mencionado ni una sola vez. No encontramos profetas declarando su palabra, no vemos milagros sobrenaturales, no vemos intervenciones divinas espectaculares como en el Éxodo o en la vida de los profetas. Todo parece ocurrir dentro del curso natural de los acontecimientos y sin embargo, Dios está en todas partes. Está en la caída inesperada de la reina Basti, que abre el camino para que otra mujer llegue al trono. Está en la elección de una joven judía llamada Esther, quien termina ocupando un lugar de influencia en el imperio. Está en la fidelidad silenciosa de Mardoqueo, que decide no inclinarse ante la injusticia. Incluso está presente en la arrogancia y en la caída de Amán, cuyo orgullo termina destruyéndolo. Nada Nada parece milagroso, pero todo está perfectamente alineado, ordenado, conforme a la voluntad de Dios. La historia de Esther nos revela una verdad profunda. Dios no siempre obra de manera visible o evidente, pero siempre está obrando. Permítame repetir esta frase. Dios no siempre obra de maneras visibles, evidentes, pero siempre está obrando. Muchas veces su mano se mueve detrás del escenario de la historia, guiando los eventos, acomodando las circunstancias, levantando a las personas indicadas en el momento correcto, cambiando el rumbo de los acontecimientos cuando menos lo esperamos. El libro de Esther nos recuerda que la providencia de Dios no siempre se anuncia, como decimos, con bombos y platillos, con truenos, con señales asombrosas. A veces se manifiesta en detalles pequeños, una conversación sencilla, una decisión simple, una conciencia aparentemente insensible, casual, una noche de insomnio, una coincidencia simple, una puerta que se abre o se cierra en el momento preciso. Nada, nada es intencional. Todo sucede de manera aparentemente casual. Cuando miramos la historia completa, descubrimos que nada fue accidental. Cada pieza del relato encaja perfectamente hasta revelarnos un cuadro mucho más grande. Dios estaba cuidando a su pueblo, aun cuando Él parecía ausente. Este libro devocional nace precisamente de esa verdad. A lo largo de estos 30 devocionales vamos a recorrer paso a paso la historia del libro de Esther, observando no solo los acontecimientos visibles, sino también la obra silenciosa de Dios detrás de cada uno de ellos. Cada capítulo pretende mostrar cómo el Señor dirige la historia, forma el carácter de sus siervos, transforma, cambia situaciones aparentemente irreversibles. También descubriremos que esta historia no pertenece únicamente al pasado. La vida moderna está llena de momentos en los que Dios parece estar callado. Hay temporadas en las que no entendemos lo que ocurre, situaciones que parecen escapar de nuestro control, decisiones difíciles que debemos tomar sin ver todo el panorama. En esas circunstancias, la experiencia de Esther nos enseña a confiar en que Dios sigue guiando la historia. Aun cuando no lo vemos,
aun cuando no lo escuchamos, aun cuando no lo sentimos, incluso cuando las circunstancias parecen ir en otra dirección. Este libro es una invitación a aprender, a reconocer la mano de Dios en los pequeños detalles de la vida. Es un llamado a confiar en su providencia, a actuar con valentía cuando llegue el momento correcto y a recordar que incluso en los periodos de silencio divino, Dios continúa cumpliendo sus propósitos. Porque muchas veces cuando creemos que Dios está ausente, en realidad está preparando el escenario para algo más grande. Cuando finalmente vemos el resultado, comprendemos que nunca dejó de obrar. Tal vez tú también ahora mismo estás viviendo una temporada en la que todo parece incierto. Tal vez te encuentres esperando respuestas, dirección, intervención divina, algo de parte del cielo. Si ese es tu caso, este devocional es para ti. Mientras recorremos juntos la historia de Esther, descubrirás una verdad que ha sostenido a millones de creyentes durante generaciones. Dios sigue obrando, incluso cuando lo hace en silencio. Hablemos un poco del contexto histórico del libro de Esther. El libro de Esther se sitúa en uno de los periodos más interesantes de la historia del pueblo judío, el tiempo del imperio persa después del exilio en Babilonia. Para comprender bien su mensaje, su importancia espiritual, es necesario observar el contexto histórico en el que se desarrolla la historia. Vamos a hablar un poquito del asunto del periodo persa. El relato ocurre durante el reinado del monarca persa conocido en la Biblia como Asuero, a quien la mayoría de los historiadores identifica con el rey persa Xerxes I. Este rey gobernó aproximadamente entre los años 486 y 465 antes de nuestra era. El imperio persa era en ese momento uno de los más grandes del mundo antiguo. Se extendía desde la India hasta Etiopía y estaba compuesto por 127 provincias, tal como menciona el relato bíblico. Era un imperio multiétnico, multicultural, donde distintos pueblos vivían bajo la autoridad del rey persa, pero conservando muchas de sus costumbres y tradiciones. La capital donde se desarrolla gran parte de la historia es Susa, una de las residencias reales de los reyes persas. Susa era un centro administrativo y político importante del imperio. Los judíos en la diáspora vivían precisamente en este exilio babilónico que había ocurrido décadas antes. En el año 586 antes de nuestra era, Jerusalén fue conquistada por el imperio babilónico bajo el rey Nabucodonosor II, lo que provocó la destrucción del templo y la deportación de muchos judíos hacia Babilonia. Años después, Babilonia fue conquistada por los persas bajo el gobierno de Ciro el Grande, en el año 593. Este rey, Ciro, permitió que muchos pueblos exiliados regresaran a sus tierras de origen. Los judíos recibieron permiso para volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Sin embargo, no todos regresaron. Muchos judíos permanecieron dispersos por diferentes regiones del imperio persa. Este fenómeno es precisamente conocido como la diáspora judía. El libro de Esther se desarrolla precisamente entre esos judíos que seguían fuera de Israel, integrados por supuesto en la sociedad persa, pero manteniendo su identidad como pueblo. Ahora bien, aunque los judíos vivían relativamente en paz dentro del imperio, también se encontraban en una situación vulnerable. Al ser una minoría étnica y religiosa, dependían en gran medida de las decisiones políticas del gobierno imperial. El conflicto central del libro surge cuando Amán, un alto funcionario del reino, logra convencer al rey de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio. Este episodio revela cuán frágil podía ser la seguridad de los judíos en tierras extranjeras.
La historia muestra cómo una serie de eventos inesperados termina cambiando el destino de este pueblo, gracias a la intervención valiente de Esther y la sabiduría de su tío Mardoqueo. Hay algo importante que también hay que destacar de este libro de Esther. Uno de los propósitos históricos del libro es explicar el origen de la festividad judía llamada Purim. Esta celebración conmemora la liberación del pueblo judío del decreto de exterminio promovido por Amán. El nombre Purim viene de la palabra pur, que se refiere a las suertes que Amán echó para determinar la fecha del ataque contra los judíos. Ya hablaremos de eso más adelante. Desde entonces, esta fiesta se convirtió en una celebración anual dentro del judaísmo, recordando la preservación del pueblo judío frente a una amenaza de destrucción. Hablemos un poquito del autor del libro, según, los estudios académicos, ¿no? A diferencia de otros libros bíblicos, el autor del libro de Esther no se identifica dentro del texto. Esto, por supuesto, ha llevado a que a lo largo de la historia, tanto la tradición judía como los estudios académicos hayan propuesto distintas teorías sobre su autoría. Hay quienes hablan sobre la tradición judía, ¿no? Dentro de la tradición judía antigua, algunos rabinos sugieren que el libro podría haber sido escrito precisamente por Mardoqueo, uno de los protagonistas, principales de la historia. Esta idea se basa en una referencia hacia el final del libro, donde se menciona que Mardoqueo escribió ciertos registros relacionados con los acontecimientos que vivieron los judíos en ese tiempo. Debido a esto, algunos intérpretes pensaron que él podría haber sido precisamente el autor original del relato o al menos una fuente primaria de información. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos considera que el texto final fue probablemente redactado por otro autor que utilizó registros previos o tradiciones orales, algo que es más común dentro del contexto de las historias de la Biblia o de las historias judías. Algunos estudiosos académicos actuales suelen considerar que el libro fue escrito por un autor judío anónimo, que vivía dentro del imperio persa o que tenía un conocimiento detallado de la cultura y la administración persa. Ahora, existen varias razones para esta conclusión que por supuesto no desmerece para nada al libro, ¿no? El conocimiento, de la corte persa. El libro describe con bastante precisión detalles relacionados con la organización del imperio, la estructura de la corte, los banquetes, costumbres persas, etc. También el texto incluye palabras y expresiones de origen persa, lo que sugiere que el autor estaba precisamente familiarizado con ese entorno, cultural. También el relato refleja la experiencia de judíos que vivían fuera de Israel, lo cual coincide con el contexto histórico del periodo persa. En cuanto a la fecha de composición de este libro, la mayoría de los estudiosos ubica la redacción del libro, como ya mencionamos, entre los siglos 5 y 4 antes de nuestra era, probablemente después de los acontecimientos que están narrados precisamente en el libro. Es posible también que el libro haya sido escrito para preservar la memoria histórica de la liberación del pueblo judío y para explicar el origen y significado de la celebración precisamente de esta fiesta llamada Purim. Obviamente, este es un relato histórico que tiene un propósito teológico y por eso es muy importante, porque más allá de la discusión sobre su autor exacto, el libro de Esther tiene un propósito claro, ¿no? Mostrar cómo el pueblo judío fue preservado en medio de un contexto extranjero y potencialmente hostil. Aunque el texto no menciona, y esto es muy importante, ¿no? Aunque el texto no menciona explícitamente el nombre de Dios, el desarrollo de la historia sugiere una fuerte convicción teológica. La historia no está gobernada únicamente por decisiones humanas. Escuche bien esto. La historia no está gobernada únicamente por decisiones humanas, sino también por una providencia divina que guía todos los acontecimientos. Esta combinación de historia, identidad nacional, reflexión espiritual, es lo que ha permitido que el libro de Esther permanezca como uno de los relatos más influyentes y celebrados
dentro de la tradición bíblica. Así que bienvenidos, esta ha sido la introducción a este precioso libro, a este tiempo de devocional al que queremos invitarte. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Esperamos que nos acompañen en estos 30 días de devocional sobre este libro de Esther. Bienvenidos a este tiempo de cuando Dios obra en silencio.